¿Qué tal amigos? Les habla Rafael Montesinos. Hoy estaremos considerando la segunda parte del programa El Verbo y el Verbo era Dios, que es la tercera cláusula de Juan capítulo 1 y versículo 1. Esta cláusula es problemática para muchos. Voy a dar un breve repaso de lo que dijimos en el pasado programa. En Juan 1 dice que en el principio era el Logos. Estoy leyendo la Biblia textual, cuarta edición. En el principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos, dice aquí. Entonces, en el principio, cuando todo dio comienzo, ya el Logos existía. O sea, antes que el Logos no hay nada. Ya existía antes que todas las cosas. Eso lo explicamos en el pasado programa. El Logos estaba ante Dios. Esta palabrita pro, implica cara a cara, en pros, tonteon, cara a cara con Dios, ante Dios, delante de Dios, junto a Dios. ¿Ok? Y la parte que nos compete en este programa es y Dios era el Logos. Me gusta más cuando dice y el Logos era Dios, aunque se puede leer de atrás para adelante, de adelante para atrás, y no cambia el significado del versículo. Esta tercera cláusula se lee de esta forma: Kai theos en hologos. Entonces, aquí significa y, la partícula copulativa kai, que significa y en español, theos, que significa Dios, en, que significa era, hologos, el logos, este es el artículo, entonces significa el verbo. Y Dios era el verbo. Aquí tenemos una situación bien interesante, porque aquí hologos tiene artículo y theos no tiene artículo. ¿Qué significa eso? Que hologos es el sujeto de la oración, aunque está al final. Así que theos es el predicado, un predicado nominal. Y es lo que se dice acerca de hologos. El hologos es Dios. El hologos posee la misma naturaleza de Dios. Es igual a Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué está diciendo Juan en este versículo, en esta tercera cláusula? Que lo que es el logos lo es también Dios. Y lo que es Dios lo es también el logos. Porque ambos conforman la deidad junto al Espíritu Santo. Pero eso de la deidad triuna hablaremos en otro programa, porque entonces tendríamos que desviarnos muchísimo del tema, y quiero contestar varias preguntas que nos han hecho sobre este mismo tema en el programa de hoy, en esta segunda parte. Así que kai theos en hologos significa y el verbo era, y el verbo era Dios. En esa forma la traducíamos correctamente en español, porque hologos es el sujeto y theos es el predicado. ¿Ok? Theos es lo que se dice del logos. En griego dice, me puse a buscar porque es que hablo con mucha gente, me escribe mucha gente, en Facebook mucha gente me hace comentarios y me hacen preguntas. Recibo un promedio de unas 20 o 30 preguntas diarias en Messenger. Entonces, en griego, una persona me dijo que si en este caso theos no lleva artículo, pues debe entenderse que se refiere a un Dios. Entonces yo le pregunté a esta persona, ¿de dónde tú sacaste eso? Entonces me llevó allí en mi iPad. Me dijo, vamos, ¿permite usar tu iPad un momentito? Le dije, seguro que sí. Y me llevó allá a la página de en línea, biblioteca en línea de la Watchtower, y ahí en un artículo titulado ¿Es Jesús es Dios? Jesús es Dios, así se titula el artículo, en la biblioteca en línea de la Watchtower, en jw.org. Y entonces allí decía que en griego, sin una oración como la tercera cláusula de Juan 1.1, en Juan 1.1c, no se le pone artículo a la palabra theos, los lectores entenderán que entonces se refiere a un Dios. Eso nos crea un problema muy serio, porque aquí en Juan capítulo 1, versículo 6, dice, hubo un hombre enviado de parte de Dios, llamado Juan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Aquí la palabra Dios, Theou, no tiene artículo. Por lo tanto, si seguimos esta regla de la Watchtower, entonces debería decir aquí, hubo un hombre enviado de parte de un Dios, porque Dios no tiene artículo. Lo mismo ocurre en el versículo 12, donde dice, pero a todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, Theou, sin artículo otra vez, hijos de un Dios, les dio potestad de ser hijos de un Dios. 13, los cuales no fueron engendrados de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
TU nuevamente, sin artículo. Entonces somos engendrados de un Dios. No, Señor. Versículo 18. En un solo capítulo hay 4 usos de la palabra Dios sin artículo. Así que el planteamiento que leímos, que cuando Dios no precede de un artículo significa un Dios, es totalmente falso. Versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo explicó. Aquí Dios está en acusativo, Theón. Entonces, nadie lo ha visto porque Dios habita en luz inaccesible, según 1 Timoteo 6:16, la cual ninguno de los hombres puede ver. ¿Okay? Entonces, el unigénito Dios dice aquí en esta versión. Yo voy al texto griego, el texto griego dice monogenes theos, dice el texto griego. Monogenes significa único hijo, único en su clase, o único. Allí en el libro de Hebreos aparece esta palabra monogenos, o monogenes, aplicada a Isaac, el único hijo que tuvo Abraham con Sarai, porque él no tuvo más hijos, él solamente tuvo un hijo nada más. Entonces, dice allí que Isaac era el unigénito de Abraham, ¿ok? En el capítulo 11, y entonces vamos a buscarlo por aquí rapidito. Del versículo 11 en adelante, dice, por fe, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió vigor para engendrar simiente aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que Dios que quien le había prometido era fiel. Entonces sigue hablando por ahí y habla de Isaac, que fue el hijo que Dios le dio, que fue su unigénito, su hijo unigénito. Entonces en el versículo 17, por fe Abraham, al ser probado, ofreció a Isaac, y el que recibió las promesas ofrecía a su unigénito, monogenes, su único hijo. Volvemos a Juan 1:18. Vamos a leerlo ahora con esa traducción de monogenes en mente, con ese significado de monogenes en mente. Nadie ha visto jamás a Dios. El monogenes theos, el único hijo que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo explicó. O sea, Él lo dio a conocer. Juan llama a Jesús monogenes theos, el único hijo que es Dios, no un Dios. Y que valga la aclaración. Ahora, hay otro versículo más, en Juan capítulo 20 y versículo 28, un versículo que para algunos es problemático también. Yo quisiera hacer unos comentarios para aquí, vengar con otra pregunta más que me hicieron con relación a Juan 1:1, y la voy a analizar brevemente. Por ejemplo, me dicen, pero Rafael Montesinos, tenemos un problema, porque en el libro de Éxodo, capítulo 7, esto fue una persona que vino a mi casa, ellos vienen a mi casa, yo les invito a entrar y hablamos. La cosa es que se van y no regresan. Entonces, dicen Éxodo 7:1, entonces dijo Yahvé a Moisés, he aquí te he puesto como Elohim ante Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces me dicen, ¿te das cuenta, Rafael? Moisés era Dios, era Elohim. Elohim son los ángeles también. Me citan Salmos 82:6. Y me dicen entonces, Rafael Montesinos, los jueces son llamados también Elohim, dioses o Dios. Satanás es el Dios de este siglo también. ¿Y qué le contestamos a las personas cuando usan esos argumentos? Pues mire, versículo 2 de Éxodo 7. Tú hablarás cuanto yo te ordene, y tu hermano Aarón hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces en el capítulo 4, versículos 15 y 16, dice lo siguiente. Y hablarás con él. Está hablando de Dios, Yahvé o Yahweh, le está hablando a Moisés. Y hablarás con él y pondrás las palabras en su boca. Y yo estaré con tu boca y con su boca. Y os enseñaré lo que debáis hacer. Él hablará por ti el pueblo y te servirá de vocero. Y tú le serás por Elohim. Así que Dios le dice a Moisés, tú vas ante Faraón y vas a hacer las veces mías, de Dios. Yo te voy a constituir como Elohim ante Faraón. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Porque tú vas a hablar mis palabras. Tú vas a hablar como si fuera yo el que estuviese hablando. Y le vas a decir a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. O sea, esto se aplica. Y lo mismo pasó con los jueces. Los jueces eran los representantes de Dios ante el pueblo.
y se corrompieron, y por eso hay juicios contra ellos en Salmo capítulo 82. Pero Moisés no era Elohim por naturaleza, Moisés siguió siendo un hombre. ¿Qué significa esto entonces? Vamos a explicarlo sencillamente. Cuando un presidente envía a su embajador a otro país, por ejemplo, supongamos que el presidente de Estados Unidos envía a su embajador a la China para formalizar un tratado. Cuando ese embajador va a la China a hablar con el representante o el embajador de China o con el presidente de la China, ese embajador norteamericano hace las veces de presidente. Aunque es el representante del presidente, aunque no es el presidente, cuando él habla es como si el presidente hablara porque habla con la autoridad del presidente. Lo mismo pasa con Moisés y con los jueces. Ellos son Dios representativamente, son Elohim representativamente. No es que Moisés tenía naturaleza divina, Moisés era un hombre, era un ser humano. Y los jueces no eran seres humanos con naturaleza divina, eran hombres, seres humanos, homo sapiens. Así que con eso contestamos a pregunta que nos han formulado juntamente con Juan capítulo 1 y versículo 1. Ahora, vamos al libro de Juan capítulo 20, que es otro versículo que nos han preguntado mucho sobre el versículo 20, del capítulo 20 y versículo 28. Aquí Jesús había resucitado, y lo triste del caso es que cuando Jesús resucitó y apareció a los 12, ese domingo de resurrección, Tomás no estaba allí presente. Entonces primero Jesús se le apareció a los dos que iban camino de Maús. Les vedó los ojos para que no lo conocieran. Y luego cuando abrió las escrituras, entonces le quitó la venda de los ojos y los reconocieron. Pero entonces Jesús desapareció de la vista de ellos. Igual que Felipe desapareció de la vista del etíope. Así que entonces estos dos hombres regresan a Jerusalén, entran al aposento alto, tocan la puerta, entran y le comentan a estos discípulos que estaban allí que ellos habían visto a Jesús. Y de momento Jesús aparece allí, en medio de ellos. Y los discípulos pensaron que veían un fantasma y comenzaron a gritar. Mire, qué triste que ningún discípulo le creyó a Jesús que él iba a resucitar al tercer día. María la Magdalena iba a embalsamarlo, a ungirlo, ese domingo de resurrección. A nadie se le ocurrió decir, vamos a la tumba, a ver si resucita. Porque él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y él se refería al templo de su cuerpo. Y muchas veces él dijo, al tercer día resucitaré. Después de 3 días resucitaré. No le creyeron. Unos estaban escondidos por miedo de los judíos en el aposento alto. Uno fue y se ahorcó. Y 2 iban cabizbajos, derrotados, camino de Maús. Jesús no fue creído por estas personas. ¡Qué tristeza! 3 años y medio con ellos y no le creyeron que él iba a resucitar. Pero Jesús se aparece y cuando lo ven, tampoco creían que era él. Gritaron como locos pensando que era un fantasma, según Lucas capítulo 24, hay el relato allí. Entonces Jesús les pide que le toquen las heridas, vean sus heridas en su costado, en sus manos, en sus pies, y les pidió comida. Y comió delante de ellos. Y ellos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Tomás no estaba allí. Le cuentan a Tomás al próximo 8 días después, que Tomás llega allí y se reúne con ellos. Estaban allí ellos reunidos, no celebrando un culto. Dice en Juan capítulo 20 que estaban allí encerrados por miedo a los judíos. Dijeron, mataron a Jesús, ahora nos van a matar a nosotros. En ese primer domingo de resurrección. Así que entonces aparece Tomás allí, llegó donde estaban ellos ese día, 8 días después. Apareció, no sé dónde estaba él. La Biblia no dice dónde estaba Tomás metido. Y entonces, aquí en Juan capítulo 20, dice el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, el llamado Dídimo, Dídimo significa gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús apareció. Le decían, pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Pero les dijo, a menos que vea en sus manos la señal de los clavos, y meta mi mano en el lugar de los clavos, y meta mi mano en su costado, de ningún modo creeré. Es que Jesús no resucitó con un cuerpo diferente. Porque también estas personas dicen que el cuerpo de Jesús fue destruido por el Padre, fue desintegrado en la tumba. ¿Y cómo es posible que estaba con un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual, con las mismas heridas? Eso no hace sentido ninguno. Él dijo, destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Y él se refería al templo de su cuerpo. Resurrección es la resurrección del cuerpo, no del espíritu. Yo en la Biblia no encuentro ninguna resurrección espiritual. Se resucita una persona que muere y se levanta con el mismo cuerpo que nació. En este caso los justos serán glorificados, resucitarán glorificados. Eso es diferente. Entonces, Tomás ve a Jesús. Luego Jesús le dice a Tomás, versículo 27,
trae acá tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. A mi casa fue una persona una vez y me dijo, esto fue una exclamación. Esas palabras no se le dijeron a Jesús. Fue una exclamación. Es como cuando tú te asustas y dices, ¡ay, Dios mío! O tú ves a una persona que hace tiempo que no veías y dices, ¡ay, Dios mío! Bueno, le dije, préstame tu Biblia. Me prestó la traducción del Nuevo Mundo. Y dije, vamos a ver si es una exclamación. Vamos a ver qué dice tu Biblia. En Juan capítulo 20 y versículo 28. Vamos a leerlo aquí rapidito. En esta Biblia, a ver cómo dice aquí. Si fue que lo trabajaron de otra forma diferente. Versículo 27 y versículo 28. Dijo entonces a Tomás, pon tu dedo aquí y ve mis manos y toma mi mano y métale en mi costado y deja de ser incrédulo y hazte creyente. En contestación, Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. ¿Escuchó bien? Tomás le dijo a Jesús. Es más, en el texto griego dice, Tomás le dijo a él, dice en el texto griego. Tomás le dijo a él. Más claro todavía. ¿Ok? Entonces, kai eipen auto. Kai eipen auto. Y le dijo a él. No al Padre, no a los discípulos. No fue una exclamación. Entonces la persona me dijo, pero ven acá. A mí me enseñaron que esto es una exclamación. Y aquí dice que Tomás se lo dijo a él. Y dije, pues seguro que eso es lo que dice ahí tu Biblia también. Entonces, lo llevo al texto griego. Le dije, mira cómo Tomás le dijo a Jesús, Ho curios mu, kai theos mu. Señor mío y Dios mío. Entonces, es interesante que en el texto griego, no quise escribirlo todo porque no quiero ponerme a hacer análisis griego. Hay varias personas aquí en YouTube haciendo análisis griego y son muy buenos, son excelentes. Y yo no quiero ponerme a hacer los mismos análisis que ellos hacen porque ya ustedes lo han visto muchas veces. Me limito a cosas nuevas y cosas diferentes para ampliar en este tema. Así que entonces, Tomás en griego le dice a ellos, apecrité, Tomás kaya y penauto. Y Tomás respondió, y Tomás contestó, y le dijo a él, Ho curios mu, kai theos mu. Señor mío y Dios mío. Entonces, cuando le dije esto a esta persona, y esta conversación tuve con esta persona hace como 20 años, él me dice, mire Rafael Montesinos, sacó su interlinear, lo verificó en su interlinear. Entonces, me dice, si usted me consigue otro versículo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en griego koiné, que diga eso, y que se le aplique a la misma persona, yo le creo. Es más, me dijo, me hago adventista, me dijo. Y yo le dije, bueno, una expresión idéntica a esa no la encuentro en el Nuevo Testamento. Pero en el Salmo capítulo 35 y versículo 23, mira lo que dice. Entonces él me dice, pero el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Salmo fue escrito en hebreo, no fue escrito en griego. Y le esperé un momentito. Vamos a leer primero lo que dice Salmo 35, 23. Entonces, se me pasó la página aquí rapidito, déjame buscarlo. Que esta Biblia textual tiene un problema grave. Y es que los libros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los tiene cambiados de orden, porque ellos volvieron las fuentes. Y yo me los sé de memoria de una forma, no de la forma que ellos los tienen aquí puestos. Y algunas veces se me hace un poquito difícil leerlos. Mira cómo dice: despierta y alértate a mi defensa, Elohim mío y Señor mío, para defender mi causa. Y le dije, mira cómo dice en español, Elohim mío y Señor mío. Dice allá, Elohim mío y Señor mío. O sea, lo pusieron al revés a esto, pero es lo mismo. Elohim mío, Dios mío y Señor mío. Y él me dice, pero eso es en hebreo. Entonces yo le dije, ¿usted sabe lo que es la Septuaginta? Sí, la Septuaginta es una Biblia, es un Antiguo Testamento en griego. Y me hizo la historia muy bien hecha de cómo el rey Ptolomeo quería tener el Antiguo Testamento en su biblioteca en Alejandría y cómo consiguió unos 71 hombres que le tradujeran el Antiguo Testamento al griego koiné. Yo, muy bien, usted ha hecho su asignación. Le dije, búsqueme en la Septuaginta. Me dice, no la tengo. Le dije, pero yo sí la tengo. Así que le busqué la Septuaginta. Entonces le dije, vamos a leerlo la Septuaginta. Esa expresión, ¿cómo dice la Septuaginta? Ho
teos mu, kai hokurios mu. Y el hombre cuando vio eso no lo podía creer. Le dije, mire, en Santiago, allí en Juan 20:28 dice, y quiero que las comparen, hokurios mu, kai teos mu. Y aquí dice al revés, ho teos mu, kai hokurios mu. Entonces se me dice, pero ven acá, Rafael, está hablando de la misma persona. Y yo digo, usted me hizo una promesa a mí, usted me dijo a mí que si le probaba esto y le encontraba el versículo, usted se hacía adventista. Entonces me dice, no, yo estaba bromeando. Y se paró y se fue. Es una pena que viendo no creen y oyendo no entienden. La Biblia dice en Juan 1:3, y el verbo era Dios. Juan lo llama Dios en Juan 1:18 y lo llama Dios en Juan 20:28. ¿Ok? Jesús es Dios pleno en todo el sentido de la palabra. Lo que es Dios, lo es también el Padre. No tenemos tiempo para más, el tiempo se nos acabó. Será hasta el próximo programa y que Dios te bendiga y te guarde.